Ah, qué sueño. Ya. Seguimos nomás, pues cabritos. Seguimos. Seguimos dándole cañita, dijo. Bien, entonces, en el video anterior habíamos analizado, ¿dónde dije? Habíamos analizado el elemento de simetría primario, que era la de las rotaciones. Y también aprovechamos de ubicar los ejes, ¿cierto? Como se habrán dado cuenta, probablemente yo me equivoqué al mencionar que estos ejes primero los había dibujado igual y después me di cuenta y los dibujé de forma desigual. Pero igual es cierto que muchas veces las consideraciones de dimensiones de eje iguales se dan. También esas consideraciones también se dan. Para efectos prácticos, lo que nosotros vamos a realizar es simplemente considerar que esos dos ejes eran iguales. Aquí evidentemente el eje C es más largo, ¿cierto? Al punto de corte con uno de los vértices es más largo y aparentemente B y A son bastante similares, ¿cierto? Y los ángulos van a formar de 90 grados. Vamos a seguir el, la misma sistema y la misma clase. Ya determinamos solamente, si lo único que hicimos, solamente determinamos un solo eje, una simetría de un solo eje. Ya, solamente determinamos que existía un eje binario en C, que es lo que dibujamos. Y asimismo también determinamos que las dimensiones habían dos iguales aparentemente y una distinta. Cuando en teoría son las tres diferentes, ¿cierto? Habíamos asimilado eso. Ya, de verdad habíamos determinado. Pero eso nos va a cambiar el sistema. Así que vamos a tener que dejar las tres dimensiones como diferentes. Pero ojo con esas aproximaciones también. Porque se dan en... Cuando trabajas con difractores de rayos X también se dan esas aproximaciones. Pero entrega así el resultado. Entonces vamos a dejar simplemente este más corto. Vamos a dejar el eje B más corto. Teniendo que acá nos dieron A, C y B, vamos a dejar este eje más corto. Ubicamos ese eje y ubicamos la simetría central. Ahora, ojo, yo dibujé unas líneas porque me quedaba más cómodo dibujar líneas. Pero también puedo dibujar líneas, ¿cuánto que se llama? Líneas discontinuas, que serían así, línea discontinua, que lo que significan son ejes. No significa que tienen planos. Entonces, si yo hubiese partido realmente como partí originalmente, sin saber si es que hay o no planos, porque eso es lo que vamos a ver ahora, hubiese dibujado primero que nada esto. Hubiese asimilado que existen simplemente ejes. Ojo, perdón, aquí analizamos el eje C, pero ¿dónde se ubican entonces? Esos ejes, cuando yo estoy analizando C, se ubica en la perpendicular del eje C. Y la perpendicular del eje C es la intersección, es este corte con el eje C. Es cuando corto acá, donde tengo aquí. Cuando corto la figura acá, esa es la perpendicular del eje C. ¿Y dónde se dibuja esa perpendicular? Esa perpendicular se dibuja por el círculo mayor. Este círculo, si lo hago desde aquí, no. El círculo más grande, el círculo mayor, puta que soy seco. El círculo mayor es la perpendicular del eje, ¿ya? Pero como yo simplemente solamente determiné primero que había un eje y no un plano, solamente vi eso. Ahora vamos a ver si hay o no un plano. Solamente vi eso. Lo que yo tengo que dibujar es simplemente líneas discontinuas. Como por ejemplo algo así. Líneas discontinuas. Vamos a suponer que van por sobre... Uy. Por sobre el eje mayor. Ándale. Ah, ya caché cómo es. Tiene que ser así como cruzado. Van a ir estas líneas por sobre el eje mayor. ¿Cierto? Líneas discontinuas. Ya, filo. Pero se entiende, ¿cierto? Se entiende que aquí van líneas discontinuas por alrededor del eje en el caso de que solamente hubiese eje. Pero ahora hay que tratar de identificar en la figura si es que existe, o si es que me lo indican o no, si existe un plano. ¿Existirá un plano, por ejemplo, yo al dividir
una figura entre arriba y abajo, ¿existirá un plano? Vamos a ir determinando eje por eje, la simetría de eje por eje. ¿Existirá un plano si yo divido esta figura acá a la mitad? Pum. Entre arriba y abajo. ¿Son similares? Es como si yo ubicara un espejo. Solo visualizando yo me atrevería a decir que sí, sin revisar muchos números. Evidentemente aquí tengo un eje que lo voy a partir simplemente a la mitad y voy a tener lo mismo entre arriba y abajo, da lo mismo las dimensiones en este caso del eje, sino que lo que más importa es la visualización. Pero si de repente me dicen que, no sé, pues tengo el eje corrido un poco más abajo, en realidad lo tengo por acá, mi punto principal, cambia realmente. Pero no nos vamos a complicar tanto la cabeza y vamos a decir sí, existe un plano especular, porque se repite entre arriba y abajo. Y cómo se dibuja un plano especular es una cosa y cómo se escribe un plano especular es otra. Y un plano especular... Ah, era Rita. ¿Dónde era? Y un plano especular, un plano de simetría, se dibuja con línea continua. Acá sale. Y el símbolo escrito es una M. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo para el caso de esta figura? ¿Cierto? Desde C, vista desde C, si yo bordeo mi figura, ven, si yo bordeo mi figura, por acá está mi proyección estereográfica, ¿cierto? Lo que yo tengo entre arriba y abajo, como si lo hubiese cortado aquí, justo a la mitad, aquí. Como si lo hubiese cortado así, ¿cierto? Y después la miro desde arriba y abajo, hubiese visto ese corte, lo que yo tengo entre arriba y abajo es lo mismo. Y por lo tanto, el círculo mayor, como tengo un plano especular que ve lo mismo que arriba que abajo, por lo tanto el círculo mayor se va a dibujar con una línea que es continua. Para, para ese caso, entonces, lo que yo primero había dibujado como líneas discontinuas, ahora lo que yo tengo que hacer es dibujar líneas continuas en mi círculo mayor. Entonces vamos a borrar las líneas discontinuas porque anteriormente habíamos dicho que teníamos un eje solamente binario. Y un eje binario se dibuja con línea discontinua. Pero ahora, a ver si lo apunté o no, pero ahora dijimos que teníamos... No, no lo apunté, no. Dijimos que teníamos un eje asociado, un eje binario, que está también asociado a un plano. Y por lo tanto, ya tenemos nuestro número 2, ¿cierto? Que me indica un eje binario, pero ahora tenemos que juntarle. ¿Juntarle qué? Una asociación con un plano. Y una asociación con un plano se escribe con la letra 2M. Ya tengo recién mi centro. Analicé solamente con esto. Analicé centro. Pero lo que tengo que realizar ahora es revisar las otras perspectivas del elemento. Tengo que sí o sí revisar las otras. Así como por ejemplo en la cajetilla. ¿Verdad? Ojo, no es el mismo sistema esta cajetilla que lo que está dibujado acá. Pero yo aquí, hacia adelante, hacia ustedes, de mi dedo hacia la cámara, tengo el eje A. Izquierda, derecha, tengo el eje B. Oye, puede que esté invertido. Arriba, abajo, tengo el eje C. Yo solamente lo que analicé fue el eje C, ¿cierto? Entre arriba y abajo, yo cuál analicé, C, porque estoy viendo la figura así. Y analicé y dije que tenía un plano que si yo la cortaba aquí a la mitad, acá arriba tengo un binario, la cortaba a la mitad, ¿qué es lo que tengo? Un plano también asociado. Entonces, tengo mi binario y tengo mi plano, pero me faltan los otros ejes. Me falta el eje A y me falta el eje B. Aquí voy a ver de B. ¿Qué tengo en B? Si yo parto esta figura entre un lado y otro, ¿tengo lo mismo? Sí, tengo lo mismo. ¿Y qué rotación voy a tener acá? También voy a tener una rotación binaria. Piensen que el motivo es de un color sólido, nada más, un solo color. Giro una vez, 180, pero no está en su posición original. Y vuelvo a girar otra vez, 180. También es un binario que también está asociado a un plano. Entonces ya me habían entregado las dimensiones de los ejes. Me habían entregado las dimensiones de los ejes que para este caso eran todas distintas. Y además también me habían entregado las relaciones angulares. ¿Cierto?
O si no, a veces se pueden intuir de repente por la posición de las caras. Pero es un poquito más difícil. Entonces, volviendo a nuestra proyección estereográfica, ¿verdad? Volvemos a nuestra proyección, ya, ponlo ahí, ahí, ahí no. Volviendo a nuestra proyección estereográfica, si estamos mirando desde C, ¿dónde se ubica nuestro eje B? Se ubica hacia el costado derecho. Y nuestro eje A se ubica hacia al frente. Importante ubicar. Ya habíamos dicho binario asociado a un plano. Ahora, ¿cuál falta? Faltará probablemente el eje B y falta el eje A. No sé, el eje A, por ejemplo. El eje A es este. El eje A, si yo parto esta figura en el eje A, ¿cierto? Si yo parto aquí, la delimito acá, en mi eje A que se encuentra ubicado ahí, ¿tendré un plano especular? Sí, sí tengo un plano especular, porque se repite la misma figura entre un lado y otro. Sí o sí tengo un plano especular. Uy, creo que no chequeé la cámara. A ver, lo hago al tiro, lo hago al tiro. Ah, la. Tararara. Ya, ahí sí. Entonces, si yo tengo esta figura, de verdad, la fracturo. ¿Dónde está aquí? La fracturo en dos. Entre un costado y otro. ¿Tengo un plano especular? Sí, tengo un plano especular. ¿Ya? Lo mismo va a pasar también en B. Si yo la fracturo en este eje, si yo la fracturo entre un lado y otro, entre acá y acá, ¿tendré lo mismo? Sí, voy a tener lo mismo. Entonces ya tengo dos dimensiones que están también asociadas a un plano. A un plano y también a un eje de carácter binario. ¿Por qué? Porque así al igual que en la cajetilla, ¿cierto? Yo tenía que girar dos veces esta figura, también voy a tener que girarla una, ¿cierto? A se encuentra ubicado hacia la izquierda, después vuelve el mismo motivo, giré una, pero tiene que volver al motivo original, y por lo tanto ahí giré dos. Es lo mismo que acá, hacia el frente. Cero, giré una, sigue siendo rectangular, pero no está en su posición original, y tengo que girar nuevamente. Tengo mi eje de carácter binario. ¿Y dónde dibujo mi eje de carácter binario? Si era en B, si es en B, tengo que dibujar mi eje de carácter binario en el eje B. Ahí dibujo mi lenteja. Si es un binario en A, tengo que dibujar mi eje de carácter binario en el eje A. Y ahí tengo mi eje A. ¿Cierto? Entonces tengo mi binario, mi binario, mi binario. Tengo todos esos de orden binario. Y si revisamos la tablita, ¿cierto? Y entendemos el sistema que nosotros estamos trabajando, que es el ortorrómbico, con las tres dimensiones distintas, en la que una es mayor que otra, todos los ángulos son iguales a 90 grados, ¿cierto? Y además, tanto el eje A como el eje B y el eje C, todas están asociados a planos binarios. A planos binarios, por ejemplo. Sí, y rotaciones, perdón, a planos y a rotaciones binarias. Y analizamos qué es lo que nos dice aquí, cómo se construye. Dice elemento de simetría en el orden ABC. Nada más. O sea, te está diciendo el primer símbolo acá. Ojo, el primer símbolo es 2M. El segundo símbolo es 2M y el tercer símbolo es 2M. O sea, me está diciendo en el orden ABC. ¿Por qué es importante saber esto? Porque de repente, esto por ejemplo, el 4, 2M son tres símbolos distintos. Aquí no es 2 sobre M. No. Es el 4 sobre M es un símbolo en común. El 6 sobre M es un símbolo. Pero no es aquí, no es 6 sobre 2. Aquí cada uno es distinto. Para juntar, por ejemplo, los símbolos se agrega el slash. Entonces, el 2 sobre M, 2 sobre M, 2 sobre M, me dice que son elementos de simetría en el orden ABC. ¿Cierto? Y ejes binarios, además agrega eso, que es súper importante, coinciden con los ejes cristalográficos. Entonces, yo tengo en el eje A, habíamos dicho como en esta figura, que es lo que tenemos en el eje A, tenemos un plano especular. ¿Y cómo se dibuja un plano especular? Un plano especular se dibuja con una línea continua. Pero también recordar que son de dimensiones distintas. Mi eje A me dice que es 10 y mi eje B me dice que es
9. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente dibujo un 9 más grande. Y B tendrá que ser más pequeño. B tendrá que ser más pequeño, acorde a cuánto es su dimensión, ¿verdad? Y voy a tener que sí o sí correr acá la lentejita. ¿Por qué? Porque se ubica en el extremo del eje, ¿cierto? No considerar esa lenteja que está ahí al lado. Entonces tengo A, mi eje A, con su respectivo eje binario en las dos direcciones, porque recuerden, tienen un lado positivo y detrás también tienen un lado que es negativo. Tienen esos dos lados. Entonces, uff, qué pesado esto. Qué pesado, Bruce. Entonces ya tenemos nuestros binarios y ahora simplemente en notación Hermann-Wien sabemos que el primer elemento hace referencia al, creo que era CBA, ABC, bueno, no importa, C, 2M, y el segundo símbolo va a ser 2 también sobre M. Entonces, ¿y a qué clase pertenecen? Si no las saco de lo que me entregaron arriba, pucha, ya el sistema también lo puedo sacar. Conociendo una cosa, puedo llevarme a la otra. Si me conozco estas propiedades, puedo llegar a las del sistema. O sea, perdón, a las de la clase. Si no me conozco las de la clase, puedo llegar a las del sistema. ¿Verdad? Si sé que son esos los planos, tanto, veo un 2M, 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 saqué un 2M, 2M, listo, ya, será ortorrómbico. Si no me acuerdo del nombre o cualquier cosa. O si te sabes cómo es, se construye un ortorrómbico, si sabes que se construye a partir de dimensiones de ejes distintas, ¿cierto? A partir de angulaciones iguales, te puede también llevar a un buen resultado. Porque esas, o sea, perdón, sí, de ejes de ángulos iguales también te puede llevar a determinar la clase. ¿Ya? Y aquí mismo sale. Ortorrómbico aquí te dice E2 se refiere a los ejes binarios. ¿Cuántos ejes binarios tiene? 3. ¿Cuántos planos? M. ¿Cuántos planos tiene M? 3. Y tiene un centro C. ¿Ya? Eso. Ahí ya tienen eso. En el siguiente video, uy, se pone pesado, pero ya. Cada vez son detalles, pero tienen que irlo revisando todo nomás. El que no sabe bien tiene que revisarlo. En el siguiente video vamos a, yo creo que determinar ángulo fijo y la posición de las caras. Índices de Miller. Oh my god, afírmate.